Agradecemos su participación en el ciclo de conferencias que se llevan a cabo en el marco de la celebración del 40 aniversario de nuestra institución. El día de hoy iniciamos este evento con las palabras de apertura de nuestro director ejecutivo, el doctor José Luis Fernández Ayas. Muy buenos días a todos. El día de hoy el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en este proceso de celebrar sus 40 años de vida, se viste de gala para celebrar que el día de ayer el señor Presidente de la República, junto con el señor Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aseguró públicamente que su política de crecimiento en la inversión nacional de ciencia y tecnología sigue en aumento. De modo que esta es una magnífica noticia. No estamos seguros de que el doctor Cabrero lo haya logrado el día de ayer en preparación a nuestra presentación el día de hoy, pero lo celebro muy entusiastamente. Déjenme brevemente recordarles que el doctor Enrique Cabrero Mendoza es doctor en Ciencias de Gestión por Escuela Superior de Estudios en Administración en Francia. Él cursó un programa de perfeccionamiento pedagógico en el Centro de Enseñanza Superior y el programa doctoral en Gestión con especialidad en Política y en Empresa Pública. Debo mencionar que él es investigador nacional, miembro del SNI en el nivel 3, la máxima distinción, que ha decidido suspender a partir de su nombramiento como director del CONACYT, pero su distinción académica continúa, y también es miembro activo y, hasta donde entiendo, al corriente en el pago de sus cuotas de la Academia Mexicana de Ciencias. En enero del año 2013, el presidente Enrique Peña Nieto dio posesión al doctor Cabrero como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, donde ha gestionado el diseño e implantación de políticas y estrategias que promueven este importante tránsito de México hacia una economía basada en el conocimiento. Bajo el liderazgo del doctor Cabrero, el CONACYT también ha tenido una activa agenda en materia de cooperación internacional y de comunicación pública de la ciencia. Esto es parte de lo nuevo con el doctor Cabrero. Durante su gestión en CONACYT se destaca el diseño e implantación de políticas y estrategias hacia una economía del conocimiento, como ya dije, y estas han resultado la parte más sustanciosa del fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta es, en forma sintética, la instrucción que nos dio a todos el presidente de la República el día 3 de enero del 2013, cuando toma posesión el doctor Cabrero. Entre las cosas que ha logrado son el programa de cátedras CONACYT para jóvenes investigadores, de la cual el instituto es parte, que fomenta la incorporación de capital humano altamente calificado, la convocatoria a proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales, cosa que también nos hace desarrollar varias de nuestras áreas, que está fincada en la convicción de que la ciencia contribuye al entendimiento y solución de grandes retos. La ciencia es apoyo al desarrollo de la infraestructura en términos generales económica, principalmente en centros públicos de investigación, laboratorios nacionales e instituciones de educación superior, todos los cuales, junto con nuestro instituto, son parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico del país. Sin más, le ruego a todos ustedes que le den un aplauso muy sentido al doctor Cabrero. Muy buenos días, pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a José Luis por esta presentación, por la invitación. Y bueno, pues antes que nada, muchas felicidades al Instituto por sus 40 años. El CONACYT está por cumplir 45 años, más bien está cumpliendo 45 años en este 2015. Entonces, bueno, pues somos más o menos de la misma edad. Así es de que nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pues miren, yo quiero aprovechar esta oportunidad de intercambio con ustedes para compartir algunas reflexiones de lo que nosotros hemos venido interpretando acerca de lo que debería ser la política de ciencia, tecnología e innovación, particularmente el tema de la vinculación y de la innovación. Voy a hacer énfasis en esta charla, porque bueno, entiendo la vocación del instituto
y evidentemente pues es una de las instituciones de las cuales ya tiene logros muy importantes y se esperará que esto siga hacia adelante con una cada vez mayor vinculación con los diferentes sectores productivo, social, gubernamental, y que esto vaya generando los beneficios que todos esperamos. Tres puntos fundamentalmente. ¿Cuál es la situación actual del sector? ¿Desde dónde estamos arrancando y qué ha venido pasando? ¿Cuál es la manera como hemos definido en esta administración la política de ciencia, tecnología e innovación en México? Y pues cuáles son los retos que estamos enfrentando en el momento actual y que estaremos enfrentando en los próximos años. Bueno, primero empiezo con algo que es pues muy esquemático. Yo sé que ustedes lo entienden, pero es un poco un punto de partida para que nos entendamos. Un país lo que hace es invertir recursos públicos y privados en la ciencia. México ha hecho eso desde hace ya un buen rato. Decíamos, CONACYT está cumpliendo 45 años, pero incluso antes del CONACYT ya existía la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, antes todavía los esfuerzos de diversos científicos mexicanos que, apoyados por el Estado mexicano, fundamentalmente, aunque en algunas ocasiones también a lo largo de la historia por inversiones del sector privado, pues se ha logrado una inversión importante en ciencia. ¿Por qué invierte una sociedad en ciencia? Bueno, pues en principio porque esto genera un valor público para el conjunto de la sociedad, que es el conocimiento. La ciencia es en realidad ese transformador de recursos públicos y privados en conocimiento. Si nosotros invirtiéramos en un grupo de científicos, en laboratorios, en equipamiento, en instituciones, en infraestructura, y no se generara conocimiento, pues evidentemente estaríamos haciendo una mala inversión. No ha sido el caso de México. México ha invertido desde hace ya varias décadas en ciencia y desarrollo tecnológico, y eso ha generado entonces un valor para el conjunto de la sociedad, que es el conocimiento. Eso, digamos que México no lo ha hecho mal. No estamos donde nos gustaría estar, de acuerdo al tamaño de nuestro país, a la importancia de nuestro país. Deberíamos estar mejor, deberíamos tener más científicos, más instituciones de investigación, de desarrollo tecnológico, como lo vamos a ver en un momento, pero de todas formas no lo hemos hecho mal. Hemos tenido liderazgo científico en algunos temas a nivel internacional, a nivel latinoamericano, tenemos un premio Nobel y tenemos muchos científicos mexicanos que han recibido reconocimientos internacionales por su trabajo, por su generación de conocimiento. Sin embargo, donde ya México no ha sido tan eficaz ha sido en que ese conocimiento, a través de la innovación, pueda regresar a la sociedad como valor, como riqueza. Eso es lo que en realidad nos ha fallado. Y mientras no cerremos este círculo, pues en realidad no podemos pensar que ya se generó el beneficio de invertir en ciencia, que es transitar hacia una economía basada en el conocimiento. Algunos de los investigadores, de los científicos más concentrados en su trabajo, que hacen investigación básica en México, que rara vez salen de su laboratorio, que de vez en cuando sus asistentes van a ver si todavía viven ahí, porque llevan varias veces de no verlos. Bueno, de esos científicos me dicen: no, Enrique, es que tú estás pervirtiendo el tema porque estás hablando demasiado de innovación y entonces estás dejando de apoyar la ciencia. No, es que en realidad es un círculo, es una cadena de conocimiento.
Y mientras no logremos la parte de abajo de este círculo, esta conexión entre el conocimiento generando valor para el conjunto de la sociedad, pues entonces estaríamos destinados como país a lo que ha sido parte de la historia de esta política en México, que es pues un poco de recursos a la ciencia, porque es bueno que el país tenga científicos, porque es bueno que haya instituciones de investigación, entonces vamos a darles un poco de recursos, ¿no? Y así no vamos a salir pues de la situación en la que hemos venido estando. Entonces, ahora se necesita cerrar el círculo donde la sociedad empiece a observar los beneficios de invertir en ciencia, porque invirtiendo en ciencia genera desarrollo tecnológico, genera conocimiento, ese conocimiento tiene un impacto en el sector productivo, tiene un impacto en el sector social, en el sector gubernamental, y eso genera riqueza para la sociedad. Riqueza que se traduce en mayores niveles de bienestar social, en un mayor PIB per cápita, en un sector productivo más eficiente, más competitivo, y bueno, entonces el conjunto de la economía se empieza a beneficiar de este círculo virtuoso. Entonces, ese es, digamos, el reto que tenemos como país. Tenemos una tradición científica importante, pero tenemos ahora que ser más hábiles para que ese conocimiento que genera el país se convierta en un beneficio para el conjunto de la sociedad. Esto no es ninguna ocurrencia. Del lado izquierdo de esta gráfica, ustedes ven cada que quiera dar una conferencia con presentación voy a venir aquí, porque esta pantalla es una maravilla. O sea, me siento en una sala de cine como en la que yo iba de chico y con una pantalla gigante. Bueno, siempre batalla uno mucho en las presentaciones porque le dicen a uno, por supuesto que sí puedes hacer una presentación, y en un auditorio de este tamaño hay una pantalla pequeña y pues no se puede, pero bueno, aquí estamos muy bien. Del lado izquierdo entonces tenemos esta gasto en ciencia y tecnología, esta capacidad de innovación que genera competitividad y bienestar social, que genera crecimiento económico. Esto no es una ocurrencia, hay evidencia científica, digamos, de lo que ha venido pasando en muchos países. Y ya no hablo de los países más avanzados, sino de los países emergentes que en una situación similar o peor que la situación de México, hicieron desde hace 30 años, más de 20 años, 30 años, una apuesta muy consistente por la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Es el caso de Corea del Sur. Ahí tenemos como esa fuerte inversión que medida en la escala vertical, pues entonces se ha visto como en pocas décadas han podido pasar de menos del 2% del PIB a casi 4%. Los últimos datos de Corea ya ubican por arriba incluso del 4% del PIB, con una muy fuerte inversión. Y eso permite desplazarse en la escala horizontal, donde el PIB per cápita, los niveles de bienestar, los niveles de crecimiento económico se van también acelerando, ¿no? El mismo caso de Taiwán, el mismo caso de Finlandia. Finlandia es un caso que sorprende. Hasta hace muy pocos años, y realmente no estoy hablando de más de 30 años, Finlandia era un país fundamentalmente de industria forestal. Era un país de leñadores, dicho con todo respeto, de pastores y leñadores. Dan un giro haciendo una muy fuerte inversión en ciencia, tecnología e innovación, y hoy los tenemos a Finlandia en el primer lugar de los niveles de calidad educativa en el mundo y de altos niveles de competitividad, y jugando un papel muy importante en todo el sector de la telefonía celular y de otras áreas relacionadas a las telecomunicaciones. Entonces es un brinco espectacular que han dado en menos de 30 años. El caso de Irlanda también, después de un
décadas, digamos, de problemas políticos internos complicados, deciden finalmente apostar entre varias opciones a la ciencia, la tecnología y la innovación, y el desplazamiento de Irlanda, que es una curva con una pendiente diferente que el resto, es muy impresionante porque han avanzado sí de manera consistente en la inversión, pero los beneficios de esta en términos del PIB per cápita han sido verdaderamente espectaculares, ¿no? Entonces, esa es la novedad de la nueva economía mundial y esa es la novedad de la economía del conocimiento, que en el modelo industrial del siglo pasado, del siglo XX, quienes estudiábamos cuestiones de economía y eso, analizábamos, y los estudiosos así nos lo decían, un país en desarrollo, para que llegue a los niveles de bienestar social de un país desarrollado, pues son más o menos unos 70 años, posiblemente un siglo, ¿no? Esos eran realmente los análisis más objetivos. Pero se transforma la economía, se transforma de una economía industrial a una economía postindustrial que basa la generación de riqueza fundamentalmente en la capacidad de generar conocimiento. Y curiosamente, para generar conocimiento, el trayecto es más corto. Entonces, en 30 años, un país realmente puede modificar su posición en el mundo si apuesta de una forma sostenida a la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí tenemos en esta gráfica, que es al 2010, para que no se depriman, el caso de México, pues muy modesto en estas gráficas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que motiva que México realmente intente hacer un esfuerzo importante en términos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Es decir, esto paga. Pero ¿cuál es la situación actualmente de México? Hay un indicador internacional que se llama el GIDE, el gasto de investigación y desarrollo, experimental, que es un indicador que la OCDE a nivel internacional está constantemente monitoreando. ¿Cuál es la situación de México? Bueno, pues ahí son datos más recientes que la gráfica anterior. El caso de Corea, les decía, con más de 4 puntos del PIB. El caso de Israel, Japón, Estados Unidos, el promedio de la OCDE por 2.4, Brasil incluso por arriba del 1%. Y bueno, de pronto tenemos ya la caída del lado derecho para la inversión de México, que es del 0.43 del PIB en 2012. Y bueno, con el esfuerzo que se ha venido haciendo en estos 2 años y meses, ya hemos logrado pasar al 0.54% del PIB. Las estimaciones, debido a un atorón presupuestal que hubo este año, tal y como lo planteaba ayer el señor presidente de la República, nos hacen pensar que en 2015 podríamos estar llegando al 0.56-57. De todas formas, pues el trayecto todavía es complicado para llegar al 1%, que es el objetivo que se ha planteado esta administración. Entonces, un problema es que venimos de un rezago en la inversión importante, pero el segundo problema, que también es grave, es la presencia de la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación. El color verde de esta gráfica es la inversión privada, y pues ustedes pueden ver que los países que más están en la economía del conocimiento son aquellos países donde la inversión privada en ciencia y tecnología es las 2/3 partes o las 3/4 partes de la inversión total. En México no es así. En México las 2/3 partes de la inversión corren a cargo del Estado, del presupuesto público, y esa es una distorsión que también se tiene que corregir. Por el momento, lo que se ha tomado la decisión es que el gobierno federal invierta mucho más de lo que ha venido invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, de tal manera que se puedan duplicar la inversión que hace el Estado mexicano a lo largo de este sexenio. Pero lo que también necesitamos a lo largo del sexenio, y también lo estamos
impulsando con diversos instrumentos de política pública es que el sector privado también se enganche en esta inversión, compre la idea de que México puede ser una potencia generadora de conocimiento y que de esa manera entonces sí llegáramos a superar incluso el 1% en unos pocos años. Bueno, ahí tenemos también una gráfica comparativa de los países que más han venido invirtiendo, el caso de Corea, cómo ha venido incrementando, el caso de los otros países, pues más o menos manteniendo una fuerte inversión, y el caso de México, que apenas empieza a levantar esa gráfica un poco tarde, pero todavía muy a tiempo para ocupar un lugar en la economía del conocimiento. Algunos otros indicadores para seguirlos deprimiendo. Sobre el número de investigadores, porque una de las variables para decir, bueno, estamos en un país que efectivamente tiene potencial en la economía del conocimiento, pues entonces necesitamos muchos investigadores, muchos tecnólogos, y ahí es donde, pues nuevamente, la cruda realidad se nos impone. Estos son datos para 2012, 12 investigadores por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa en Corea del Sur, 9 en Estados Unidos, 1 en México. Entonces necesitamos, sin duda alguna, ampliar nuestra masa crítica de investigadores en el país para poder avanzar en esta agenda. Otro indicador es cómo se traduce esa generación de conocimiento en patentes. Ese es también un indicador muy aceptado a nivel internacional. Y bueno, pues ahí está la cruda realidad. Estados Unidos genera para el año 2013 571,612 patentes, de las cuales la mitad son asignadas a instituciones, universidades, empresas o individuos estadounidenses. En el caso de México, para el mismo año solo se generaron 15,444 patentes, y de estas un 8% es lo que realmente generó la capacidad mexicana de empresas, universidades, instituciones, individuos. Entonces, pues sí, estamos también ahí en una situación complicada. En ese escenario, ¿qué política de ciencia, tecnología e innovación podemos promover? El año pasado se publicó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que define cuál es ese trayecto que estamos proponiendo. Por una parte, 5 grandes objetivos. El primer objetivo, contribuir al crecimiento de la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación. El segundo, formar y fortalecer capital humano altamente calificado. Este es un punto central. Los 5 son puntos muy importantes, pero este segundo punto es central. De nada serviría tener enormes recursos, poder abrir laboratorios por todo el país, instituciones, institutos, centros de investigación, universidades, si no tenemos capital humano altamente calificado, capital humano formado en las mejores universidades de México y el mundo. Por ello, pues este puede ser un cuello de botella. Tenemos que tener una particular atención en el tema del capital humano. Fortalecer el desarrollo regional y generar equilibrios, fomentar el vínculo con el sector productivo y ampliar la infraestructura científica y tecnológica. Todo ello como el trayecto para desarrollar estas capacidades para transitar a un modelo de una economía basada en el conocimiento. Sobre el primer objetivo, pues los hechos se confirman, las cosas van bien. Ha habido un incremento de 44% en la inversión del gobierno federal en ciencia, tecnología e innovación, pasando de 59,323 millones en 2012 a 85,489 en 2015. Entonces, este ritmo es el adecuado. Decía yo que
El planteamiento es que el gobierno federal duplique la inversión en ciencia, tecnología e innovación a lo largo del sexenio. Vamos bien, un 44%, cercanos a la mitad del sexenio, está en lo correcto, ¿no? Y las buenas noticias del día de ayer es que tanto el señor presidente como el secretario de Hacienda y Crédito Público manifestaron su compromiso para que siga habiendo los incrementos necesarios en el sector de ciencia, tecnología e innovación. En cuanto al capital humano, ¿cuáles son los esfuerzos que se han venido haciendo? Por una parte, el tema de becas. Necesitamos formación en especialidades, maestrías y doctorados de jóvenes en México. Eso es muy importante. Ese capital humano altamente calificado es el que puede ayudarnos en esta expansión del sistema de ciencia y tecnología. Se ha incrementado en un 27% hasta el momento. Estamos ya por arriba de las 58,800 becas de posgrado que otorga CONACYT, tanto en universidades nacionales como en el extranjero, y eso, bueno, pues nos va ampliando esa capacidad del país. Aún así, esto tiene que tener un crecimiento a una tasa mayor en los próximos años. Una buena parte de la labor que estamos haciendo en CONACYT es convencer desde los niveles de prepa, licenciatura, a los jóvenes de la importancia de desarrollar algún tipo de estudios de posgrado, dado que el México del mañana y el mundo del mañana requiere gente con capacidades altamente calificadas. Entonces, eso para poder expandir la demanda en becas y que esto nos ayude entonces a crecer todavía más rápido en los años que vienen. Sobre el Sistema Nacional de Investigadores, este ha crecido un 26%, actualmente ya somos más de 23,300 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esta es una labor que también pues deberá seguir creciendo dentro de los marcos de admisión. Quiero yo mencionar que también estamos impulsando algunas reformas en el Sistema Nacional de Investigadores, estamos dialogando con la comunidad, es apenas un periodo de discusión, pero entre las ideas que tenemos es que el Sistema Nacional de Investigadores debe dar cabida también a los productos que tienen que ver con la innovación, los productos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Ya hay una forma como se evalúa y se incorpora esto, pero tenemos que insistir todavía más en que esto sea reconocido plenamente por las comisiones del Sistema Nacional de Investigadores, darle más lugar a la investigación colectiva, dar más lugar a la investigación interdisciplinaria, de tal manera que esto se refleje los productos de la investigación más allá de los productos estrictamente académicos, que es un paper, que eso pues también es necesario y también seguirá, pero que también se reconozcan patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones, conjuntamente con el sector productivo, en fin. Tenemos ahí toda un área para seguir ampliando. Y una modalidad que se inició el año pasado es esta de las cátedras para jóvenes investigadores. El año pasado se asignaron 574 cátedras, este año vamos por 250 más, lo cual ya nos va a juntar ahí una buena grupo de unos 800 investigadores ya incorporados a diversas instituciones. La mecánica ustedes la conocen, CONACYT con criterios muy rigurosos de selección, selecciona a jóvenes investigadores y luego los asigna a instituciones de investigación, a universidades, a centros públicos, a institutos tecnológicos, para que ahí desarrollen su trabajo de investigación y desarrollo tecnológico. Es interesante que en el 2014 la distribución de estas cátedras fue de acuerdo a los temas que están del lado derecho, y ahí vemos que el desarrollo tecnológico empieza a tomar una presencia cada vez mayor en esto, y eso a nosotros se nos hace muy importante porque es justamente esa la parte de abajo del círculo virtuoso que mostramos al inicio de la sesión, con especialistas en desarrollo tecnológico, en innovación, podremos avanzar más rápido en ese proceso.
Y las cátedras las hemos estado distribuyendo nacionalmente también de una forma que podamos reequilibrar las capacidades científicas y tecnológicas de las entidades federativas. Se puede observar que en el sur, en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, ha habido una fuerte concentración de las cátedras asignadas, y esto nos permite también que la política de ciencia y tecnología no solo no se concentre como ha sido históricamente en el centro del país o en algunas entidades del norte o del occidente, sino que se vaya redistribuyendo de una manera más amplia las capacidades científicas y tecnológicas en el país. Esta es una política que además también puede ayudar a reequilibrar las capacidades de desarrollo de las entidades federativas en un país. Bueno, y justamente en este tema del desarrollo regional, nosotros hemos mapeado a las entidades en estos 3 grupos, y del lado derecho tenemos aquellas entidades con un nivel de avance mayor, donde las capacidades de desarrollo científico y tecnológico históricamente ya se han acumulado, se han concentrado más. Obviamente el Distrito Federal, el Estado de México, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora. Morelos pues es una entidad donde con los campus de la UNAM, que desde hace años empezaron a venir hacia Morelos, más la universidad, más instituciones como esta, pues van generando una concentración de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico. Ahí entonces estamos el CONACYT junto con estas entidades federativas repartiendo las responsabilidades para hacer inversiones conjuntas. Y mantener, digamos, los proyectos y las orientaciones que ya cada una de las entidades ha venido definiendo a lo largo de los últimos años. En el grupo de en medio están entidades que sí tienen capacidades científicas importantes, que sí tienen una infraestructura importante, pero que todavía no han logrado vincularse suficientemente al sector productivo y que todavía no han logrado precisar los alcances de especialización de cada uno de los proyectos por entidad. Ahí tenemos Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y del lado izquierdo tenemos aquellas entidades que evidentemente han hecho una menor inversión en ciencia y tecnología. En algunos casos no tienen centros de investigación, las universidades locales no han podido desplegar todavía un esfuerzo importante en investigación, y aquí pues el CONACYT está interactuando con esas entidades realmente para dotarlas de recursos humanos, como ya se veía en el tema de las cátedras, y dotarlas también del equipamiento y de la infraestructura mínimos necesarios para que puedan empezar a definir una agenda de investigación y desarrollo tecnológico para los próximos años. Esto es importante porque la idea es que cada entidad en este país esté involucrada en la política de ciencia y tecnología con algunos temas que esas entidades han mostrado tener capacidades, recursos humanos, equipamiento necesario, infraestructura, y que entonces CONACYT vaya acompañando a cada una de estas entidades para que puedan empezar a figurar de una manera más clara en los próximos años. Y así podamos modificar este mapa. Este es el mapa de concentración de capacidades científicas, de recursos humanos y de innovación en el territorio nacional, ¿no? Como se puede ver, pues hay algunas entidades en el centro norte del país y en el sur que claramente están quedándose atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que esto no sea así y que podamos mantener un equilibrio necesario en la política científica hacia los próximos años. Para ello tenemos varios instrumentos de política. Uno de ellos son los fondos mixtos, son aportaciones que hace CONACYT junto con las entidades federativas. Esto ha venido incrementándose, si bien en el 2015 con la restringencia presupuestal se detuvo el crecimiento, pero esperamos que a partir de 2016 se retome el crecimiento de los fondos mixtos. Tenemos también los fondos regionales,
donde CONACYT pone una aportación y un conjunto de entidades federativas se integran para poder avanzar en proyectos que regionalmente tienen mucho sentido. Ahí actualmente pues se está trabajando en temas de exploración y explotación del gas shale en Coahuila, con aportaciones de estos fondos que también han venido creciendo. CONACYT también tiene fondos sectoriales, que son aportaciones del CONACYT junto con diversas secretarías del gobierno federal, tanto con la Secretaría de Salud como de Educación, como con la Secretaría de Energía. En fin, tenemos diversos fondos, que eso también está permitiendo hacer una investigación aplicada mucho más orientada a la atención de los problemas nacionales. Eso queda claro. Hay una vocación en esta administración de CONACYT, sí en mantener las posibilidades de que alguna parte de nuestra comunidad científica siga haciendo investigación básica y se encierran en su laboratorio. Eso es muy importante para el conocimiento, pero que otra parte de la comunidad científica y de las instituciones se orienten a investigación de corte mucho más aplicado, mucho más orientada a la atención de los problemas nacionales. Pasando al cuarto objetivo, que es el fortalecer la vinculación, CONACYT ha venido desde hace ya algunos años haciendo un esfuerzo importante para, conjuntamente con empresas, llevar a cabo proyectos de innovación. Este es el programa de estímulos a la innovación, que a lo largo de 6 años, junto con la inversión privada, ya está por arriba de los 40,000 millones de pesos, de los cuales 18,600 han sido aportación del CONACYT y 21,700 aportación de las propias empresas. Entonces las empresas someten proyectos, son evaluados, generalmente esos proyectos los someten al CONACYT, pero las empresas se asociaron previamente con alguna universidad, con algún centro de investigación, y eso hace que esta vinculación entre el sector académico y el sector empresarial se vaya dando de una manera más natural. Este programa ha tenido un reconocimiento importante y pensamos seguirlo incrementando en los próximos años. Y finalmente el objetivo de fortalecimiento de la infraestructura, pues tuvimos una despegue espectacular entre el 2012 y el 2014. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente se quintuplicó la inversión en infraestructura. Esto nos permitió atender muchos rezagos que había de equipamiento, de ampliación de infraestructura en muchos centros de investigación e instituciones del país. Si bien en 2015 por el ajuste presupuestal bajó esa disponibilidad de recursos, siguen siendo recursos muy importantes en los cuales pues estamos desde el CONACYT muy atentos a las necesidades de las propias instituciones en materia de infraestructura científica y de desarrollo tecnológico. Hay diversidad de ejemplos, algo de esos recursos ha venido aquí al instituto y esperamos que eso pueda mantenerse en el futuro. ¿Cuáles son algunos de los retos actuales en los que estamos trabajando? Por una parte, hubo reformas importantes el año pasado en materia de acceso abierto. Este tema del acceso abierto es un tema muy importante, es un tema que está poniendo a México a la vanguardia a nivel internacional. No todos los países han avanzado en ya legislación sólida en cuanto al acceso abierto. Esto significa que cualquier proyecto de investigación, cualquier proyecto de desarrollo tecnológico financiado con recursos públicos a través de CONACYT o de alguna otra institución gubernamental pública, deberán los resultados de ese proyecto ponerse a disposición del conjunto de investigadores del país, del conjunto de instituciones, de las empresas, en fin, para que entonces esto tenga una revolvencia y una circulación del conocimiento. El acceso abierto entonces es una obligación de quien recibe recursos públicos para desarrollar su trabajo de investigación y desarrollo, de devolverle a la sociedad los conocimientos que se generó. Evidentemente, pues esto tiene una serie de
acotamientos que protegen la propiedad intelectual, que protegen las patentes, pero eso nos está permitiendo entonces irle cambiando, digamos, la fisonomía al tema del conocimiento, porque una de las cosas muy importantes para hablar realmente de una sociedad del conocimiento es permitir que ese conocimiento circule, abrir todas esas llaves que los países y que los sistemas van generando para guardar el conocimiento, para cuidarlo, para encerrarlo. No, esto al contrario abre muchas válvulas para que el conocimiento circule y se empieza pues a generar un efecto multiplicador donde cada vez más grupos se ven beneficiados del conocimiento de otros grupos. Estamos en una etapa donde CONACYT comenzará ya con el Repositorio Nacional de Información, que será un lugar donde cualquier ciudadano mexicano podrá accesar y podrá buscar ahí resultados de investigaciones que le puedan ser de utilidad, y también habrá repositorios institucionales. En unos meses ya esto será una realidad. Bueno, algunos datos más sobre el acceso abierto al conocimiento, a la ciencia de carácter gratuito, con las ventajas de preservar ese conocimiento, de mantener enlaces permanentes, visibilidad, difusión, de tener una fuerte orientación a los derechos de autor, la transferencia, la comunicación y el impacto de los mismos. Y finalmente el tema internacional también ha sido una de las prioridades de esta administración, participar en megaproyectos internacionales. Hace apenas algunas semanas inauguramos un proyecto binacional Estados Unidos-México, que ha sido un proyecto muy ambicioso, de una inversión de 15 millones de dólares entre los dos países, entre la National Science Foundation de Estados Unidos y el CONACYT, que es un observatorio de rayos gamma que está en la Sierra Negra, junto al Pico de Orizaba, y que fue inaugurado hace apenas unas semanas. Es una infraestructura muy impresionante y es el observatorio más importante en el mundo de este tipo, de identificación de la energía que genera el universo, para conocer mejor los orígenes del universo, los grandes detonadores de energía, de colisiones en el universo, en fin. Entonces, ese es un claro ejemplo de un proyecto binacional. Estamos trabajando mucho con la Comunidad Europea, con países específicamente, con Francia, con Reino Unido, con Alemania, obviamente Estados Unidos, Canadá, con Chile, con Brasil, con Japón, con China, en fin, tenemos una agenda importante en términos de convenios interinstitucionales e internacionales. Bueno, esta es la página de CONACYT, que yo los invito a que de vez en cuando la estén visitando, porque estamos tratando de estar informando a todo el mundo de lo que está pasando en términos de esta agenda. Somos parte de esa agenda. Cualquier gente dedicada a la investigación, al desarrollo tecnológico de este país, tiene un lugar en esta política pública, tiene una forma de estar aportando ideas, conocimientos, inquietudes y de estarse informando de lo que está pasando. Tenemos además una agencia CONACYT informativa, que también la van a encontrar en la página de CONACYT, que constantemente está informando sobre qué tanto está pasando en las instituciones mexicanas, los descubrimientos, los nuevos desarrollos tecnológicos, los nuevos programas de cooperación. Todo ello entonces nos permite ser parte activa de esa comunidad. Yo, a reserva de escuchar cualquier comentario, pregunta que ustedes tengan, simplemente quisiera agradecerles nuevamente la invitación y sobre todo invitarlos a que sean una parte muy activa de la comunidad científica y tecnológica de este país. Muchas gracias. Muchas gracias por la plática, doctor Cabrero. El tema central de la formación de recursos humanos es evidentemente muy importante y los programas que han implantado para acelerarlo también lo son. Pero quisiera yo pedirle algún comentario sobre el otro término de la ecuación,
El capital humano, para incidir en la economía, tiene que tener empleo. Y los indicadores de Anuyes, por ejemplo, cabrían entre los más deprimentes que usted nos ha planteado ahí. Ha crecido más la formación de recursos humanos que el empleo, cuando menos el empleo profesionalizante para los recursos. Entonces, no sé si quisiera usted comentar un poco sobre este tema. Estamos en sin duda alguna el problema existe, estoy totalmente de acuerdo. Lo que está sucediendo en México es lo que ha pasado en otros países también en este cambio de escenario, en esta digamos, punto de inflexión o nuevo giro que se va dando. Hay un proceso de desajuste del mercado laboral. Entonces, en México, lo que está poco a poco pasando y que deberá suceder más en los próximos años, como ha sucedido en otros países, es que el capital altamente calificado sí se ha demandado, sí se ha reconocido, sí se ha buscado, no solo por las universidades, instituciones de investigación, sino también por el sector privado, por las empresas. Nosotros tenemos un programa, hay varios datos que no se incluyeron para no hacer muy larga la presentación, pero nosotros estamos insistiendo mucho en los programas de posgrado en la industria, por ejemplo, de los que apenas están en una etapa piloto, pero de lo que hasta ahora nos presenta los resultados de ese programa es que más del 80% de los estudiantes que desarrollan su posgrado en la industria se quedan a trabajar en la industria, o sea, se consolida, digamos, su contratación en la industria. Y el otro 20% generalmente son o que se van a emprender sus propias empresas o que se van a estudiar otro posgrado fuera de la industria o fuera del país. Entonces, bueno, esos son el tipo de programas en los que nosotros confiamos mucho que el sector privado vaya cada vez más valorando a la capacitación, la alta calificación, y que sea muy redituable en este país el estudiar más porque sí lo pague el mercado, dicho de otra manera, ¿no? También, no hay los recursos presupuestales por el momento, pero siempre hemos pensado que un programa como el de Cátedras de Jóvenes Investigadores sería muy deseable que algún día también pudiera asignar a estos jóvenes investigadores al sector privado, al sector productivo, y que estuvieran temporalmente en el sector productivo, aunque fuera subsidiados, pagados desde CONACYT, pero que esto generara entonces una transformación de las propias empresas donde se desarrollara una mayor infraestructura de generación de conocimiento. Esos son, digamos, por una parte, en cuanto al reconocimiento de que la formación sí reditúa en términos de inversión que haga un joven. Por otra parte, pues está esto de todas las rigideces que tiene el sistema. Las universidades no tienen buenos sistemas de jubilación, entramos ahí al problema de la jubilación, un digno retiro de los investigadores y de los académicos en este país no es todavía la realidad. En la mayor parte de las instituciones eso implica un sacrificio muy alto del ingreso para el investigador, y bueno, pues entonces los viejitos nos queremos quedar hasta el final de nuestra capacidad productiva en las instituciones académicas. Eso no libera las plazas para que haya contratación de jóvenes, y entonces estamos ahí entrampados en algo que debe de resolverse desde los sistemas de jubilación y retiro, pero esta es una solución compleja, esta es una solución que requiere muchos recursos públicos, requiere negociaciones con los sindicatos en cada una de las universidades y los centros de investigación, requiere tener una política mucho más estandarizada, que cada institución es una historia y cada institución tiene que encontrar poco a poco su solución al problema. Lo que desde CONACYT estamos proponiendo es, por una parte, ver cómo el Sistema Nacional de Investigadores forma parte de ese digno
retiro de algunos investigadores que han seguido su etapa productiva hasta muy avanzada edad. Y por otra parte también pues el tema de las cátedras de jóvenes investigadores. A nosotros nos gustaría que este programa creciera mucho en los próximos años para que realmente fuera ahí el lugar donde los jóvenes investigadores van teniendo posibilidades de ser contratados. Y esto además no complica, la ventaja de este programa es que no complica el hecho de que si las universidades tienen o no plazas, no complica el hecho de que tienen que entrar en las mismas condiciones laborales que ya cada una de las universidades o centros de investigación tenía. Entonces eso permite una mucho mayor flexibilidad. Finalmente son plazas diseñadas para que cada uno de los jóvenes que tiene una plaza de este tipo pueda tener su sistema de seguridad social propio, ¿no? Y tenga su propio fondo de retiro, su propio fondo de gastos médicos, en fin, y que esto entonces haga atractivo esta nueva, digamos, especie de investigadores que se está introduciendo al mundo al sistema de ciencia y tecnología. Entonces, sí es un problema, estamos de acuerdo, pero hay una parte de ese problema que es natural porque la economía se está transformando y no es tan rápido el proceso de transformación. Y segundo, que necesitamos ir quitando muchos de los obstáculos que hoy por hoy hacen más difícil todavía el problema, ¿no? Muchas gracias. Yo la pregunta que le quiero hacer es relacionado con lo de las becas. Sabemos que pues ha ido incrementando el presupuesto, pero yo he escuchado, y es una duda que tengo, que luego hay muchas becas que se quedan ahí disponibles. O sea, de ese 100% de becas que se ofertan, ¿cuántas realmente se aplican? Y bueno, aprovechando, es que es una buena oportunidad, dos ideas que le quiero compartir nada más. Ahorita hablamos de la economía del conocimiento y yo recientemente he leído algo sobre economía de la abundancia y economía de la escasez y me parece un tema muy fascinante porque creo que hay muchísimas oportunidades que podemos capitalizar para potencializar lo que hacemos aquí en México. Yo creo que, y mi segunda idea es que yo creo que uno de los grandes problemas de México es que no creemos en nosotros mismos. Y yo tengo una frase y bueno, la quiero compartir, ¿no? Y esa es: México tiene talento y el mundo tiene que saberlo. Punto. Sobre el primer comentario, no, ese es un mito, ese es un mito. El presupuesto que nosotros tenemos de becas para especialidad, maestría y doctorado se agota al 100% cada año. Nunca nos sobra de esa partida, ¿sí? Y pues nuestro cálculo es justamente cuántas becas vamos a poder asignar con el presupuesto que tenemos. En general, yo diría que estamos en un punto donde si un joven mexicano es admitido en una buena institución, en una institución de calidad, para llevar a cabo una maestría en un tema estratégico para el país, y los temas están en nuestro programa de ciencia y tecnología, o un doctorado casi en cualquier materia, no vas a tener problema en que se te otorgue la beca, ¿sí? Porque el hecho de que una institución de calidad te esté aceptando y que además los temas para una maestría sean muy relevantes, o a nivel de doctorado pues necesitamos tener un mayor número de doctores en el país, prácticamente todos obtienen la beca. Cuando uno ve a muchachos que no obtuvieron la beca es o porque la institución a la que están queriendo irse, nosotros no la tenemos catalogada como una institución de primer nivel, eso es probable. Aún así no queda cancelada la opción, pero el joven y los comités nos tienen que ayudar a decidir si sí vale la pena que se vaya a estudiar a esa institución. Eso puede ser un problema. El otro problema puede ser de que el tema es a nivel de maestría y, por ejemplo, ir a estudiar una maestría en administración de empresas, pues realmente, o en administración pública, realmente en México hay buenas maestrías de ese tipo, son muy caras en el extranjero, entonces ahí nosotros no estamos dando becas para esos temas, y lo que le pedimos, lo recomendamos a los jóvenes es que se queden a nivel nacional
nacional y se inscriban en algún posgrado reconocido por CONACYT, y entonces sí podrán tener beca, pero no para ir al extranjero. En fin, sí, realmente yo creo que hoy en día es muy raro que un joven que sea aceptado en una buena institución para un posgrado no tuviera beca. Eso prácticamente es inexistente. Otro mito que hay es que todos se quedan fuera los que se van al extranjero. Eso tampoco es cierto. Hay, si acaso, un 5% de nuestros becarios que se van al extranjero que no regresan, y lo cual tampoco es malo, ¿no? Es muy bueno que el talento mexicano esté también circulando en el ámbito internacional. Y sobre los comentarios que hacías en la segunda parte de tu intervención, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que el talento mexicano fluya más rápido. Hay estudios, un estudio que se está desarrollando en un nuevo centro de investigación que se generará en CONACYT sobre políticas educativas, pero los investigadores ya están trabajando. Entonces hacen un estudio donde México aparece con niños y jóvenes talentosos en un porcentaje muy bajo comparado a otros países. Entonces la primera pregunta que uno hace es, ¿y qué pasa? Entonces no tenemos niños y jóvenes talentosos tantos como otros países. No, rápidamente el estudio se dio cuenta que lo que no tenemos es un sistema de identificación de esos niños y jóvenes talentosos. Entonces está ese programa ya llevando a cabo una actividad junto con la Secretaría de Educación Pública para identificación temprana de niños y jóvenes talentosos, y la idea ahí es que esos talentos puedan tener una currícula de apoyo adicional a la que llevan en sus estudios normales, y que luego CONACYT los identifique a tiempo para motivarlos a que lleven a cabo estudios más allá de la licenciatura. Entonces esta cadena de identificación del talento, fortalecimiento de oportunidades a estos jóvenes, también es la que estamos teniendo que perfeccionar, pero pues está habiendo avances interesantes. Estas cosas no se ven de un día para otro, pero yo sí espero que con esos sistemas de identificación temprana del talento sea muy fácil. Es muy curioso, ¿no? Porque en los campos llaneros de fútbol que ha de haber por aquí cerca, ustedes encuentran a un personaje que viene del Club Barcelona o del Real Madrid y que andan buscando jóvenes talentosos allá perdidos en alguna provincia mexicana, ¿no? Y tienen observadores permanentemente, y así es como salen los Messis y todos estos personajes, ¿no? Entonces se hace en el deporte, se hacen algunas actividades, y sin embargo no tenemos un sistema que lo haga para identificar talento en el desarrollo científico y tecnológico. Entonces eso es algo que México tiene que implantar. Tenemos que tener un sistema de observación que en la primaria más remota del país y en la preparatoria más alejada pueda identificarse a un grupo de jóvenes talentosos, y entonces facilitarles las posibilidades para que ese talento pueda llegar a algo mucho más de lo que llegaría si no tuvieran un sistema de soporte, ¿no? Ramón Muñoz Ledo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Gracias por la conferencia y gracias sobre todo, yo sé que lo que voy a decir va a generar mucha polémica. El CONACYT ha disminuido sus restricciones para estudiar posgrado. Antes, para estudiar una maestría necesitaba 2 años de estar experimentando, de estar en la industria, y ahora ya tenemos muchos doctores de 26, 27 años con nula experiencia práctica y mucha teoría, que creen que saben de todo y que son los dioses en todo. Entonces, ¿por qué se han disminuido y qué se está pensando hacer para que esta gente salga más centrada en su realidad? Bueno, yo creo que hay una parte del comentario en la que yo coincido. Digamos, está la urgencia de talento que las sociedades del conocimiento y la economía del conocimiento requiere, que muchas veces hay estas carreras muy rápidas, ¿no?
donde un joven con prácticamente nula experiencia en el mundo de la práctica profesional de los temas que estudia ya es una eminencia. Eso desconcierta porque es un trayecto diferente del que estábamos habituados. Pero también tenemos que entender que toda la cadena del conocimiento se está acelerando mucho. Antes un laboratorio generaba un descubrimiento y para que eso tuviera una repercusión en el sector productivo o en el sector gubernamental podían pasar 10 años, 8 años, en fin. Ahora los sistemas se han afinado de tal manera que un descubrimiento que se está haciendo hoy en un laboratorio cerca de aquí, el día dentro de un año ya puede ser una implementación tecnológica adicional para la aeronáutica o para el sector alimentario. Toda la cadena, digamos, de el conocimiento que veíamos en ese ciclo se está acortando. Y este fenómeno de jóvenes, muy jóvenes que ya terminaron sus estudios, en realidad es parte de eso. Pero también hay una cosa importante, en los estudios que se han hecho del conocimiento científico se ve que en realidad es un joven entre los 30, entre los 25 y los 40 años, realmente es cuando puede generar las grandes aportaciones. Eso no quiere decir que los viejitos ya no servimos para nada. Nosotros servimos mucho porque los llevamos hasta ese lugar y los podemos seguir acompañando. Pero si nos ponemos a ver la edad de los grandes científicos en el mundo y de los grandes descubrimientos a nivel de la historia de la ciencia, casi siempre coincide en ese periodo. Entonces sí hay un movimiento para que mientras más joven un investigador ya tenga su doctorado, su postdoctorado y pueda empezar a desarrollar investigación, las probabilidades de que genere conocimiento de fronteras son mayores. Y que el trayecto que tuvimos la otra generación, donde terminaba uno su doctorado y luego hacía uno trabajos en todos lados y coordinaba cosas y programas y hacía prácticas profesionales diversas, también fue una formación muy rica, pero era otro itinerario diferente. Este nuevo itinerario está más pensado para un grupo de jóvenes científicos que puedan tener un desempeño mucho más rápido en la generación de conocimiento. Vamos a ver cómo se va dando en el caso mexicano. Yo sí les puedo decir que en el caso de otros países sí se ha logrado que ese grupo de jóvenes muy rápido pueda estar generando contribuciones importantes. Yo creo que finalmente son diferentes itinerarios y que tenemos que tener desde CONACYT apoyo tanto para aquellos que quieren hacer una carrera rápida y empezar a hacer aportaciones en un laboratorio, como aquellos que quieren ir teniendo una formación mucho más completa, mucho menos focalizada y que pasan por el desarrollo de sus capacidades, de sus prácticas profesionales y que regresan a la academia y que siguen generando conocimiento. Yo creo que hay cabida para los dos itinerarios. Muchas gracias por el comentario. Víctor Hugo Olivares, director de Sanidad. Es un gusto saludarlo nuevamente, doctor Cabrero. Mi participación está enfocada en dos diferentes rubros. Uno, primeramente, hacerle un reconocimiento y un agradecimiento por parte de los tecnólogos del giro que está dando CONACYT. Lo que viene siendo los posgrados con la industria, que coloca al estudiante en un contexto más cercano a la realidad, creo que es un acierto. Por otro lado, pues muchísimas gracias por escuchar las voces que durante muchos años estuvimos clamando un sistema de evaluación diferente para el SNI. Creo que es un acierto la creación de la Comisión para Evaluación para la parte de los tecnólogos, que es a través de patentes y de lo que son los desarrollos tecnológicos. Gracias por ello, en nombre de todos los que de alguna manera nos dedicamos a hacer ciencia aplicada. Y la otra, en la pasada entrega de reconocimientos de la Academia de Ciencias, donde usted fue el primer orador,
y que estuvo presidiendo nuestro presidente de la República, se habló de la creación de nuevos centros de investigación. No, y bueno, ahorita generó polémica el hecho de decir tantos investigadores más, y se habla de una necesidad de ellos. También se compartió la preocupación de en dónde van a trabajar. No sé si nos podría compartir cuál es lo que se visualiza y en qué área se quieren crear esos centros de investigación. Miren, sobre el tema de la valorización del trabajo de desarrollo tecnológico, yo creo que lo único que está sucediendo es que México, por su estructura, está llegando al punto donde ya el desarrollo tecnológico empieza a ser una pieza fundamental. Ayer el secretario Videgaray dio a conocer datos que en algún momento habíamos platicado, pero que él siguió trabajándole. Y son interesantes. Por ejemplo, él identifica que de las exportaciones que hace México, de las exportaciones de manufactura, creo que 18%, 17 algo por ciento, son de alto contenido tecnológico. Y en las exportaciones de otros países, incluso más avanzados, no llegan a ese porcentaje hablando de alto valor tecnológico. Realmente eso nos habla de que entre la maquila, que fue siempre nuestro fantasma, ¿verdad? Estamos creciendo, pero estamos creciendo en maquiladoras, y eso a dónde nos va a llevar. En fin, siempre tuvimos eso como una preocupación. Ya nos empieza a surgir datos de que hay una nueva impacto de la inversión extranjera, donde ya no todo es maquila, sino que realmente la capacidad de desarrollo tecnológico va generándose, y que nuestras exportaciones ya no solo son aceptadas porque nuestra mano de obra es muy buena, que es lo que se ha dicho, y nuestro ingenio mexicano, y somos muy buenos para armar autos, en fin. Bueno, eso está bien porque nos da empleo y en fin, pero no nos queremos quedar ahí, eso es evidente. Entonces, estos datos del contenido tecnológico de las exportaciones son muy importantes, porque entonces nos abren la posibilidad de que México empiece a ser valorado por un país que no solo hace buenos productos y los exporta, sino que la capacidad de desarrollo tecnológico también es importante. Eso nosotros lo hemos estado siguiendo muy de cerca, porque eso daría el giro, que es lo que estamos intentando en algunos sectores como el automotriz, de que cada vez más la parte de inteligencia de esos sectores también se vaya viniendo a México. Actualmente, con apoyo del CONACYT y del gobierno del estado de Puebla y una inversión de Audi, se hizo un centro de adiestramiento y capacitación junto a donde va a ser la planta Audi en Puebla, que realmente es un centro muy impresionante. De hecho, los alemanes de Audi lo consideran muy por arriba de los que tienen en Alemania. Realmente ellos se esmeraron por hacer una nueva generación de centros de capacitación y desarrollo tecnológico, y entonces pues eso también ya nos empieza a poner poco a poco en el panorama internacional como un país con un potencial de desarrollo, de conocimiento y de innovación, más allá del tema de la mano de obra y de la manufactura, que era lo que hasta ahora nos había identificado. Entonces, bueno, yo pienso que todas esas noticias son parte de lo que viene sucediendo, del reacomodo que va teniendo la economía mexicana, y que nosotros desde CONACYT y desde el gobierno federal tenemos que impulsar muy insistentemente. Ahora, sobre los nuevos centros, en realidad hay proyectos. Hay 5 nuevos centros que sí ya están en proceso, y hay otros 10 o 15, eso va a depender de la disponibilidad de recursos, que podrían generarse en los próximos años. Sobre los 5 centros que ya están en proceso, hay un centro en aeronáutica.
Este centro realmente es muy importante porque, a diferencia del sector automotriz, la industria aeronáutica requiere de centros de investigación y desarrollo tecnológico que estén interactuando con las empresas del sector aeronáutica. Son mucho menos estandarizadas como es el sector automotriz, que es un sector más viejo, digamos, industrial, y donde pues las ideas se generan en Detroit y los autos se arman en México, ¿no? No, acá en la industria aeronáutica realmente está el nivel de dinamismo de la propia industria y la necesidad que tienen las propias plantas de estar interactuando con centros de investigación, que una de las cosas que más les interesa a la industria aeronáutica es tener centros de investigación que estén interactuando con ellos. Entonces hay varios centros de investigación con CONACYT que están interactuando con la industria aeronáutica, pero se decidió desarrollar un centro propio, ¿no?, que para la industria aeroespacial y la aeronáutica tenga una capacidad de investigación. Esto se está haciendo en asociación con la Universidad de Sheffield en Reino Unido y se espera poder inaugurar este centro el año próximo. Lo interesante de este proceso que estamos siguiendo es que no quiere decir que hasta el año próximo se contrata a los investigadores y empiezan a trabajar. En realidad ya se está integrando un grupo de investigadores que por el momento están trabajando en otro centro CONACYT, en el CIDESI. Se está incubando ahí el nuevo centro, pero el nuevo centro, pues ya con sus instalaciones, equipos, laboratorios, iniciaría operaciones en el 2016. Igual hay un centro de investigación y producción en zonas áridas. Esto se está pensando justamente no solo, digamos, cómo poder mantener algún nivel de producción agrícola en zonas áridas, sino mucho más allá de eso, cómo desarrollar una expertise y una capacidad biotecnológica para poder desplegar una actividad productiva y empresarial en zonas áridas. Entonces ahí se está haciendo en asociación con la Universidad de California en San Francisco, con la Universidad de Arizona, y eso también ahí va. Un tercer centro es sobre investigación educativa, hace un momento lo mencionaba. Un cuarto centro es sobre investigación metropolitana. Nuestras ciudades crecen de una forma muy caótica, generan muchos problemas y sin embargo no hay en México centros de investigación interdisciplinarios en el tema de las ciudades. Tienen ustedes en ocasiones un grupo de urbanistas, en otras un grupo de ingenieros, en otras un grupo de sociólogos, pero nunca tenemos un centro que realmente esté interdisciplinariamente trabajando sobre eso, ¿no? Y ahí van 4, y bueno, el otro es un consorcio de centros sobre biotecnología agrícola en biodiversidad que se estaría desarrollando en el estado de Guerrero para trabajar fundamentalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sobre todo el tema que tiene que ver con el cocotero y otras especies, digamos, locales que pueden tener un desarrollo de alto valor agregado muy importante, porque hay mercados internacionales importantes y donde la investigación ha sido muy precaria todavía en nuestro país. Esos son los 5 centros. Además, se tiene una unidad de otro centro que se está desarrollando en Durango sobre energías limpias, fundamentalmente energía solar. Se está desarrollando algo en Campeche, una unidad de otro centro en el tema de hidrocarburos. Se está desarrollando también una unidad en acuicultura en Nayarit, más o menos, y también otras nuevas unidades de centros en Yucatán. Entonces, sí está creciendo el sistema. Pero la idea es que a partir de 2017 y 2018 pudiéramos crear al menos 5 centros más por año. Entonces a lo que vamos es 5 centros en el 2016, 5 en 2017, 5 en 2018, si las condiciones lo permiten, y eso, bueno, pues estaría abriendo también nuevos temas de trabajo, ¿no? Sí, muchas gracias. Jaime Arau, profesor investigador del CENIDET. Usted comentó algo muy interesante en relación a las mejoras que se están haciendo en el SNI para
poder evaluar de una mejor manera todo el tema de innovación. Hace un momento también el doctor Olivares, director de CENIDET, mencionaba pues que eso es muy benéfico. Yo quisiera ser un poquito más puntual y terminar haciendo respetuosamente una recomendación al CONACYT. Creo que definitivamente y en específico para el área 7 de Ingeniería y Tecnología, en el que la inmensa mayoría de los que aquí estamos creo que encajamos, ¿sí? Ha habido una clara y constante mejora. Yo recuerdo hace 15, 20 años nos llegaron a evaluar, con todo respeto para esas áreas, pero gente externa totalmente, ¿no? Físicos, hasta historiadores, llegó a haber biólogos, de todo había, y no había ingenieros. ¿Sí? En estos momentos tenemos ya ingenieros en el área, en las comisiones de dictaminación del área 7, pero son personas que, si bien puede ser que no literalmente se clasifiquen como que son de ciencias básicas, ese currículum que han creado, ¿sí? Lo han creado en el marco de la forma tradicional de evaluación del SNI en base a prácticamente puras revistas, artículos de revistas. Además, pues bueno, hay algunos miembros de las comisiones que, bueno, puede parecer ingeniería eléctrica, hay varios, pero pues porque el programa así se llama, en donde están inmersos en ingeniería eléctrica, pero son matemáticos o son gentes de otras áreas del conocimiento más duras. También es cierto que es importante la creación de esa comisión que tiene que ver con todas las áreas, porque no solamente revisa para ingeniería, que evalúa la Comisión de Evaluación de Desarrollo Tecnológico, no recuerdo si así es exactamente el nombre, y que revisa y dictamina y le dice a las comisiones, sí es un producto de desarrollo tecnológico, para que así sea considerado en las diferentes comisiones. Pero el punto central, y ahí es donde viene la recomendación que ojalá se pudiera seguir, hay que buscar la manera para que en las diferentes áreas, en el área 7 es imprescindible, ¿sí?, que hubiera personas con un perfil de innovación. No necesariamente alguien que hace desarrollo tecnológico, pero que lo llega a ver. Sabemos que tienen que ser niveles 3, pero bueno, habría que buscar un mecanismo, porque de poco o no es tan eficiente el que una comisión ajena le dice al área 7, sí es un desarrollo tecnológico, también, si los 12 o 14 que están ahí reunidos tienen otro perfil y terminan decidiendo de una manera mucho más crítica y estricta en relación a que el principal indicador de medición siga siendo cuántos artículos tienes en revistas, es cuánto vales. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante. Muchísimas gracias de antemano por su respuesta. No, muchas gracias. Sí, justamente identificas muy bien el momento, ¿no? Yo creo que CONACYT avanzó mucho en esta comisión, digamos, de desarrollo tecnológico, en fin, y la incorporación de ingenieros y todo. Ahora, estamos en un tema que no hemos querido, que ha habido dudas de las comisiones de dar el paso. Y yo creo que ha habido dudas de CONACYT también, porque siempre el terreno del número de artículos que publicaste, y además como esos fueron evaluados, dictaminados, porque la revista está clasificada como una revista seria, es lo que nos deja más tranquilos a todos, ¿no? O sea, no cometí injusticias, él publicó en buenas revistas, no tengo problema. Bueno, entonces ahora lo que estamos discutiendo con las comisiones es, pues hay que atrevernos, hay que desarrollar una metodología que nos deje tranquilos de que nuestras decisiones son correctas y de que sí estamos rigurosamente analizando el tema, pero que pues sí nos atrevamos a reconocer una innovación, a reconocer un desarrollo tecnológico. En algunas de las comisiones, no necesariamente del SNI, pero de otros proyectos, de otras convocatorias del CONACYT, el otro día me comentaba un empresario, es que yo no sé por qué me invitaron ahí si ahí hay puros doctores y siempre estoy en contra de ellos. Entonces yo le decía, pues justamente por eso, ¿no? Para que los doctores tengan que escuchar tu punto de vista y para que tú también escuches el punto de vista de los doctores. Entonces, creo que vamos a tener que ir dando un paso así.
posiblemente en este tipo de comisiones no sea un requisito el nivel 3 en los miembros de la comisión y en fin, todo eso que ya hemos venido avanzando desde el tiempo de José Luis dirigió el SNI, que se había venido ya avanzando en eso. Entonces, tenemos que dar un paso más. Sí lo vamos a dar, lo que pasa es que lo queremos dar con mucho cuidado para que no se nos descomponga ahora toda la otra parte de la comunidad, que son los rigurosos de artículos y de productos académicos. Y también es cierto, aquí en algún momento, terminando la conferencia, Julia Tagüeña, que está aquí con nosotros, que es la responsable del SNI, entre muchas otras cosas de las que es responsable, porque estamos también abriendo este diálogo. Creo que hay un sitio que se está abriendo en la página de CONACYT, está por abrirse, para que este tipo de opiniones ustedes las expresen. Realmente queremos recoger mucho de lo que hay, y sí estamos también observando cómo en otros países se está haciendo un sistema de evaluación riguroso para la parte del desarrollo tecnológico y la innovación, que en México claramente no hemos todavía desarrollado. Entonces sí vamos en esa dirección. Yo esperaría que en el transcurso de este año hayamos afinado ya las reformas que le vamos a hacer al reglamento del SNI en ese sentido, y que para la convocatoria del año próximo ya pueda haber una nueva idea. Y yo creo que esto es por aproximaciones sucesivas. Yo creo que la comunidad de una institución como esta debe entender que pues es un proceso gradual, pero que sí vamos en esa dirección. Yo soy de los que piensa que crear un sistema nacional de tecnólogos sería un error, porque nos volvería a fracturar a dos comunidades que dejarían de hablarse. Todas las dificultades de las que estamos hablando en estos temas, de que dialoguen unos con otros, es justamente lo que garantiza que no perdamos esa cadena de generación de conocimiento, y que el académico duro del laboratorio y el tecnólogo tengan que entenderse. Y si se entienden en una comisión evaluando candidatos, se van a entender en muchas otras áreas de colaboración. Y eso ha venido pasando, por eso estamos apostando en esa dirección. Muchas gracias a todos.